Y, aunque empezamos tarde. Empezamos tarde. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que estamos en los últimos tiempos, sí o no? Sí. Sí, bien. ¿Y qué creen? ¿Que los últimos tiempos cómo van a ser? Como Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra. Pero respecto a la predicación del Evangelio, ¿qué creen ustedes que va a pasar en los últimos tiempos? ¿Ustedes creen que el Señor va a venir en medio de no va a haber predicación, no va a haber falta la fe? Muchos se enfriarán, muchos se enfriarán, otros apostatarán. El amor se Claro, pero ¿eso qué hace? Que la iglesia entonces vaya desapareciendo. Bueno, permítame decirles que yo no creo. Yo creo que el Señor va a venir y la iglesia va a estar realmente trabajando como tiene que trabajar, que va a haber avivamiento cuando el Señor venga. Eso no quiere decir que todos van a ser salvos y va a ser en medio de un caos total, pero que la iglesia va a estar predicando. Y eso es responsabilidad absolutamente de los que quedamos, los que estamos. Como dice Alicia, si el Señor no viene, siempre se despide, si el Señor no viene, si el Señor no viene antes, dice. Si el Señor no viene antes, ahora nos vamos con él. Pero vamos, entonces, pero la verdad es que cuando leemos la palabra de Dios, ustedes leen Hechos, por ejemplo, y dice que cita Pedro la profecía de Joel, y dice en los postreros días. Claro, Pedro está diciendo, o está contando, está relatando, que lo que sucedió en ese momento, la venida del Espíritu Santo y lo que estaba pasando en ese momento, era lo que estaba profetizado que va a suceder en los postreros días. Pero eso eran los postreros días. Hay comentaristas que dicen que los postreros días comenzaron ahí y es el tiempo de la iglesia. Bueno, entonces. ¿Es el tiempo de qué dijiste? De la iglesia. De la iglesia. Entonces, hasta hoy, digamos, nosotros estamos en los postreros días, pero desde... Claro, porque si no, nunca habría más un avivamiento. Ahora, la responsabilidad del avivamiento, yo invito a que alguien tome la Biblia y lea Zacarías capítulo 10, versículo 1. Ahora la Biblia, ahora los celulares, ahora... Como lo quieran llamar, sí. ¿Zacarías cuánto? 10:1. Zacarías profetizó en un tiempo muy especial, ya habían venido de su cautiverio, estaba un poquito a Zacarías antes de Malaquías, y es de alguna manera una profecía que concierne a Israel, pero nosotros somos el Israel espiritual. O sea, si vamos a todo lo que está en el Antiguo Testamento, lo vamos a cancelar, bueno, entonces la mitad de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, no las tendríamos. El tema que hay que entender, bueno, es una profecía, sí, para Israel, pero también nosotros como Israel espiritual. ¿Alguien quiero leer? 10:1. Predica Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. Bueno, habla de la lluvia tardía. Ustedes saben que en el lenguaje o en el contexto evangélico, la lluvia tardía, ¿qué es el avivamiento? Es lo que esperamos con el Espíritu Santo obrando en la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, miren qué interesante. ¿Cómo dice? ¿Qué dice que hay que hacer? Pedir. Pedir. ¿Para qué se necesita la lluvia tardía? Vamos a ver acá los que son agricultores. Acelerar la cosecha. Los agricultores, claro. Para que crezca la planta. Acelerar la cosecha. Es una lluvia que esperan para que la gente termine, porque ya está, la lluvia tardía es algo que ayuda realmente a completar o a terminar que los frutos aparezcan. Y aquí dice algo una verdad impresionante, dice que nosotros tenemos que pedir esa lluvia. Nosotros tenemos que pedir la lluvia
para que venga. Y el Señor dice que la va a dar. Yo lo que noto en la iglesia a este tiempo, no es que no va a haber avivamiento, es una iglesia así apagada, es una iglesia así, como se dice, si quieren, desconectada, una iglesia que está más preocupada en las señales que en buscar al dador de las señales. Y entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no, como iglesia, no estamos buscando que ese avivamiento realmente ocurra en nuestros tiempos, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad, para poder predicar el Evangelio, tener ese avivamiento. Cuando nosotros hablamos de evangelismo, por eso a veces quizás decimos y vemos el fracaso o lo tomamos así, mirá, no pasa nada. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque no nos ponemos a pedirle al Señor, a orar al Señor, a caer de rodillas delante del Señor, a pedir por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por los compañeros de trabajo. ¿Cómo vamos a evangelizar? Cuando hicieron el curso, les entregaron la famosa tarjetita para que oren por 3 personas. Yo espero, deseo que todos estemos orando por esas 3 personas que están ahí y que hagamos el esfuerzo de invitarlos antes, no esperar hasta el 7 de noviembre, sino antes a que vengan o a hablarles o a estar. No es nuestra, el resultado no es nuestro, o sea, es del Señor. La salvación es de Jehová, dice ahí en Jonás, dice la palabra de Dios. No es nuestra. Pero, ¿qué espera el Señor de nosotros? No vienen las cosas, la lluvia, la lluvia dice, pedila. Entonces nosotros tenemos que orar. A ver, hablando mal y pronto, soy directo, a esta altura del día. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir, no nos sirve para nada si no buscamos realmente al Señor. Podemos llenarnos de cursos, yo ahora me estoy por terminar el seminario, puedo hacer 20 seminarios más, doctor en teología, lo que quiera, pero si no acompaño con mi vida y si no busco al Señor cada día, la verdad, de nada nos sirve. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar al Señor. Y el Señor es el que pone, porque el Señor dice, el que hace es nosotros, es el querer como el hacer. Entonces, ayer estábamos con el curso de bautismo, y esas chiquitas, bueno, no Minga que Minga me sale. Minga teníamos un compañero acá, le decíamos Minga, Ricardo, y que ya es mayor, y entonces vemos el consejo de busquen al Señor. El Señor es el que va a completar esa obra en ustedes, el que va a estar formando. Entonces yo me vuelvo hacia atrás, 47 años atrás cuando conocí al Señor. Está claro que es el Señor el que va terminando esa obra y la va haciendo en cada uno de nosotros. Pero tampoco es por nuestro mérito. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, si nosotros no despertamos esa pasión en nosotros, esa búsqueda, y ayer decíamos algo que era una verdad. ¿Cuánto tenemos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mismo. Yo no tengo un pedacito, Él tiene más y más grande. Cuando fuimos sellados por el Espíritu Santo es el mismo. No me agarró. ¿A cuánto Pablo me cortó un pedacito del Espíritu Santo? Ahora, yo soy responsable de que esa llenura esté en mí. ¿Y cómo lo lleno? Lo lleno buscando al Señor, orando al Señor, leyendo la palabra del Señor, escuchando la voz de Dios, haciendo lo que el Señor me dice. Y así va llenándose mi vida por el Espíritu Santo. Como dice, no satisfagan los deseos de la carne. Si el Espíritu me dice, Pablo, anda a leer la Biblia, hoy no la leíste, y yo agarro y digo, no, está bien, y enciendo el televisor y me pongo a ver el partido o la carrera, listo, lo apagué. No a la televisión, al Espíritu. Ahora Dios lo hizo todo, ya lo dio todo, ¿qué más quiere que darnos? ¿Tiene que venir Jesús acá a bajar para que creamos? Entonces, yo eso quiero decirles. El esfuerzo que hacemos a veces, lo tenemos que hacer no por nosotros, sino por el Señor. Qué privilegio es sentir
porque estamos con Él. Porque si no, nuestra vida mentimos con nuestra vida. Si no podemos entender que es el Señor en nosotros, que hace todas las cosas. Entonces a veces tenemos y luchamos con eso. Y Pablo nos escribe y nos dice, y van a luchar con eso, y por eso está esa lucha, y lean Romanos, y lo que no quiero hacer hago, y el Espíritu Santo, y tenemos, pero yo lo tengo que alimentar. Y alimentarlo como es, simplemente empezar a buscarlo a la mañana, encontrarme con Él, decirme, Señor, acá está mi día hoy, ¿para dónde me mandás? ¿Para dónde voy? Y seguro que el Señor te dice, y ahí justo le tocaron el timbre y dice, este ni lo esperaba. Es divino. O cuando estamos orando y el Señor te dice, che, ¿qué de la vida de este? Y ya te está hablando el Señor. Ahora depende de vos, de mí, que agarremos el teléfono o mandemos un mensajito y digamos, che, ¿cómo estás? No, ¿qué le voy a escribir? Hace 20 años que no le escribo, no tengo idea. Yo veo a veces mi celular, soy responsable y se lo digo, culpa. Veo el celular y digo, Sara, el último mensaje que tengo lo saludé para el cumpleaños. Hace un año no le mandé nada. O no vea que no les pasa. Que vienen y agarran y el último dice, sí, porque el Facebook me dice, ¿qué es el cumpleaños de fulanito de tal? ¿Lo voy a ver en el celular? Yo encuentro cosas que no contesté. Yo me fijo para no repetir el mismo mensaje. Pero Silvia dice entiende. que no la saludaste para el cumpleaños. No me saludaste. Fue esta semana. El miércoles pasado. Qué mal. Te digo delante de la No te tengo en semana. Facebook. Esa idea ya se ofendió. No te tengo en Facebook. ¿Todas las saludaron a Silvia? Sí. No, porque ella me dijo, yo no. En el año pasado que te saludaste. Yo no me encuentro para que no se Vos mismo te metiste en ese brete, así que ahora aprendí a salir. Otro ejemplo. Quedaste en evidencia. Vamos a... Ahora, nosotros necesitamos tener esa relación con el Señor. Necesitamos buscarlo, necesitamos orar, necesitamos estar juntos, tener comunión. Y estas cosas que a veces se dan así juntos, como orar juntos, compartir la palabra del Señor juntos. Yo cuando estudio en mi casa, estudio y aprovecho mucho porque estoy solo, soy yo mismo, conmigo mismo, con el Señor, pero acá el intercambio que hay entre todos nosotros, que nos enriquece. Y a veces simplemente verle la mirada a algunos para darnos cuenta de que hay algo que por ahí está pasando, o hay algo que está ahí atrás, y siente que por ahí hay algo en su vida que lo tocó. Entonces, eso es ayudar, unos a otros. ¿Cuántas veces aparece en la palabra de Dios? Unos a otros. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por cada uno de mis hermanos. Me has puesto en el corazón de cada uno de nosotros este deseo de venir, de estar contigo. En primer lugar contigo, Señor, porque eres tú el que nos cobijas, Señor, y como dices en tu palabra, quieres que podamos estar bajo tus alas, Señor. Gracias por paz. Gracias por este tiempo, ayudarnos, Señor. Tú sabes nuestra realidad, todos nosotros conocemos personas que no te conocen, personas a las cuales amamos, Señor, y a veces no tenemos la manera, no sabemos cómo, el enemigo es tan sutil y tan hábil para desviarnos, pero ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo sea el que realmente obre en nosotros y haga esa transformación. Y más allá, Señor, de nosotros, podamos comunicar tu palabra, podamos esforzarnos en vivir esa vida que tú quieres que vivamos, que seamos tus hijos, tus hijas, pero Señor, que tú digas, me alegra verte así, verte que estás en comunión conmigo.
Por eso, Señor, ayúdanos a que cada día, nuestro comienzo de día, sea tomado de tu mano, vivamos caminando, tomados de tu mano, Señor, y entreguemos nuestra vida y la pongamos delante de ti. Señor, ahora queremos pedirte que abras nuestro entendimiento. Si tú nos quieres hablar, tú nos quieres mostrar, hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos, pero Señor, sé tú el que quieras poner en cada uno de nosotros ese entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, algunas cosas quedaron de la clase anterior, pero yo se les pasé la presentación, así que lo pueden ver ahí, lo que faltaba. Pero fundamentalmente ahora vamos a ir con la segunda parte. Ya esto no es muy largo, espero que puedas terminarla hoy, y si no... Menos 5 te vas a... Bueno, Menos 5 vas a sonar. y vieron, está la secretaria. Tiene cortita. Mira, como la secretaria de Galán. Bueno, el tema es que vamos a ver ahora qué es la evangelización. ¿Les parece algo? A ver, ¿cómo les puedo decir? Pablo, ¿qué me querés decir? Pero es bueno poner conceptos. Después vamos a ver, termina esto y arranca así el manualcito ese, y ahí sí vamos a estar mucho más en detalle. Pero acá, espero que la pegue con esto, sí. Según la Biblia, los cristianos han sido llamados a cuidar, rogar e incluso persuadir a los incrédulos. Alguien que lea 2 Corintios 5:11. Yo les pongo los versículos, algunos los pongo, otros para que los leamos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. A Dios les manifiesto lo que somos, Dios nos conoce, sabemos lo que hacemos, el Señor sabe lo que hacemos, pero dice que tenemos que persuadir a los hombres. Estoy persuadido, ¿quién decía eso? ¿Qué? No, Raúl. El apóstol Raúl. Sin embargo, por hacerlo dice por la manifestación de la verdad. Esto es interesante. Por eso, miren, ese es un resumen, lo último. 2 Corintios 4:2, alguien que lo lea. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Miren qué interesante este versículo, no lo vamos a profundizar mucho, pero dice que nosotros no tenemos que adulterar la palabra de Dios. Esto es algo que a veces, con intención o sin intención, aparece. Entonces tenemos que tener cuidado de que nosotros no tergiversemos la palabra de Dios. Tenemos que, la verdad, eso es lo que tenemos que hacer. Esto que parece, ¿cómo decirles? Obvio, dice, evangelizar significa anunciar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Eso es evangelizar. Claro que nosotros tomamos un montón de otras cosas como tareas complementarias a la evangelización. Pero evangelizar es esto. Es compartir el mensaje de salvación que Dios dio a su Hijo para salvarnos del pecado y darnos vida eterna. A ver, si yo le doy un plato de comida a alguien que lo necesita, eso es algo que puede ayudarnos a acercarnos, a que podamos hablarles y a que podamos, pero no es evangelización. No lo confundamos, por eso lo quiero dejar bien claro. Jesús veía a los que estaban necesitados, tenía compasión, les dio de comer. Pero no es evangelizar. A ver, alguien que lea Marcos 16:15, por favor. Los versículos no los puse para que precisamente los veamos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje del Señor. Ir por todo el mundo y predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. El Evangelio. Lea por favor Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
No me avergüenzo, lo decía Pablo, a nosotros a veces hay un poquitito de... Ese fue el versículo que a mí, cuando conocí al Señor, me ayudó a desafiar para poder transmitir el Evangelio. Porque siempre, como era nuevito y no conocía mucho de la palabra, decía, por ahí meto la pata, digo algo mal. Y después de haber leído eso, lo medité, le pedí al Señor, y vos sabés que me soltó completamente. No tuve nunca más vergüenza ni nada. Qué lindo testimonio. Es poder de Dios. Poder de Dios es el Evangelio. No es mío. No es de Quique cuando predica o cuando enseña. No es de ningún profesor del seminario. Ningún pastor ahí iluminado. Es de Dios. Y ahí cuando Romanos, bueno, gentiles y judíos, porque evidentemente estaba refiriéndose, ayer dijimos algo muy lindo, no sé si muy lindo, pero explicamos a los chicos que conocen la Biblia, que por primera vez que están leyendo, que la Biblia hace muchas referencias a cosas que fue escrita hace 2000 años atrás, el Nuevo Testamento, años 50, 60, por ahí. Entonces muchas cosas están tomadas para la cultura de aquella época y para lo que sucedía en aquella época. Entonces, habla de judíos y gentiles porque era la realidad que ellos vivían en muchas cosas. Entonces, entender la Biblia en muchas cosas que los primeros que la recibieron esa palabra fueron los que estaban ahí. Entonces ellos entendían muchas de esas cosas porque eran lo cotidiano de ellos. Hoy por ahí, si tiene que escribir nuevamente este versículo, no habla de judíos y gentiles, sino hablará de otro tipo de cosas. No lo sé, pero por eso tenemos que, cuando leemos la palabra de Dios, también saber que fue dirigida en primer lugar para los que estaban allá en aquella época, para nosotros traerla, aplicarla, ver lo que aplica y bueno, tratar de entender que si esta cosa no lo dijo, a mí una vez me cuestionaba, me decía, pero ahí no dice en la Biblia que no hay que fumar. Claro, no aparece que hay que fumar. Pero aparecen otras cosas que no tenemos que hacerle al cuerpo. Y alguien me puede decir, pero tampoco comer. Demasiado, ¿no? Bueno. Primera Corintios, esta es la mejor definición que vamos a encontrar de lo que es el Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, ahí 1 Corintios está diciendo que el Evangelio realmente se define en la obra de Cristo. Cristo vino, murió, resucitó. ¿Para qué? Conforme, como dice la Escritura, para rescatarnos, para perdonar nuestros pecados. Miren, evangelizar no es promover una religión, sino anunciar a una persona, Jesucristo. Yo con mi papá tenía el problema que él decía, pero ¿por qué tengo que cambiar de religión? Y si yo presento el evangelismo como una religión, vamos muertos. Porque sos evangelista. ¿Por qué tengo que cambiar de religión? Bueno, entonces nosotros debemos entender bien claro que nosotros predicamos, anunciamos a una persona. No una religión. A una persona. Pero tenemos que estar convencidos de que ahora, como no, yo no tengo religión, entonces la religión puede también resumirse a un montón de prácticas que nosotros tenemos. Pero entonces son muy religiosos. No, un momentito. La palabra de Dios nos dice que nos tenemos que congregar, dice que tenemos que alabarlo, dice que tenemos que estar con Él, que tenemos que orar. Eso es parte de nuestra religión. Yo no lo puedo quitar. Porque acá tenemos también la otra ventana. Yo no voy a la iglesia porque Dios está en todos lados. ¿Entienden? O sea, yo anuncio a Jesucristo, no una religión. Pero yo, si quieren, practico una religión. Porque
estas son prácticas religiosas, que no están mal. Más que una religión es un estilo de vida. Sí, es una forma. Somos luz y sal. Y esa es la mejor definición para decir. Lo mejor que podés decir, yo sigo los caminos de Jesús. Claro. Bueno, ¿qué no es evangelizar? Y esto sí me gusta, porque acá donde se ven quizás muchas falencias, muchos errores, mucha confusión. Tratar de imponer nuestro punto de vista. Cuando yo trato de evangelizar, si lo quiero agarrar del cogote, no va. Bueno, es un tema. Ganar debates o discusiones. Yo tuve, ahora ya no discuto más, hacer la tuya, no. Pero sí, cuando conocí al Señor, uno dice, oh, qué pasión tenía, sí, pero también era muy poco inteligente, porque discutir no lleva a nada. Las discusiones que no tienen sentido. Que no la gana nadie, que vos quedás con lo tuyo, él queda con lo suyo y con lo de él, y ¿de qué sirvió? Y el diablo se regocija. Bueno, invitar solamente a la iglesia, esto es lo que decía, no es evangelizar. Entonces, pero ayuda, claro que ayuda. Si yo logro que alguien venga a la iglesia, pero ojo que venir a la iglesia no es evangelizarlo, no sé si me entienden. Yo invito a alguien a la iglesia, no es evangelizarlo. Lo invité a la iglesia a una reunión. Si el Señor tocó el corazón, el Espíritu Santo toca el corazón y David recibió al Señor, gloria a Dios. Muchas veces nosotros siempre decimos, no está por casualidad, es porque el Señor evidentemente te trae, te toca el corazón. Pero el esfuerzo nuestro es invitarlo, así no lo invito nunca. Por otro, sino bien. Bueno, usar un lenguaje religioso que nadie entiende. Bueno, acá quiero decir lo siguiente. Nosotros conocemos un montón de palabras que ni nosotros sabemos qué significan. ¿No? Pero que la decimos como loritos, que la repetimos. Concupiscencia. Claro. Pero ¿qué pasa? Tampoco, ojo, irnos al otro lado y no entenderlas. Porque yo, por ejemplo, puedo hablar de redención. ¿Y qué es redimir? Redimir tiene un concepto. Claro, la palabra. En aquel momento, redimir era comprar, pagar el precio para dejar libre a alguien, a un esclavo. Entonces eso dice, nos redimió, Jesús nos compró. ¿Con qué? Con su sangre. Pagó el precio. Claro, yo tengo que decir, no le veo, si le digo te redimió. ¿Qué? Ahora, no irme al otro extremo también de la vulgaridad, no sé si me entiende. De no, ser sencillo, pero entender el concepto, tener el concepto claro. En aquel momento, como decía aquí, que la población tenía no sé cuántos esclavos, si la 2/3 parte eran esclavos, pues, el lugar que iban los romanos conquistaban acá, todo esclavos. El lugar que iban acá, todo esclavos. Todos eran esclavos. Algunos más libres, otros menos libres. Pero, entonces, la redención era algo que lo tenían ahí en el derecho romano, era algo que existía. Entonces, ellos sabían cuando le decía a alguien la palabra que usaban en griego, qué sé yo, que redimir. Ah, me compró, me liberó. Ahora le decís a alguien, te redimió, y dice, ¿qué? Pero entenderlo no significa ser vulgar y no bajar a un lenguaje que, o sea, creo que se entiende lo que queremos decir. Un lenguaje que entienda, pero no que sea tampoco despectivo. Intentar forzar un nacimiento espiritual o manipular emocionalmente. Esto también es algo. Y dale, y estás esperando y quieres que haga la oración, que haga la oración, que haga la oración, que haga la oración. ¿Cuántas veces forzamos a una oración que realmente no conduce a nada? Tomen el ejemplo de Jesús con Nicodemo. ¿Qué le dijo? ¿Lo forzó? Jesús le dijo, vamos a hacer la oración ahora. Entonces yo no tengo que forzar. El Espíritu Santo va a tocar el corazón, va a abrir el corazón, dice la palabra de Dios. Estaba Lidia, estaban ahí predicando en Filipenses, antes de la iglesia. Dice, Dios, ella es la señora que buscaba a Dios. Ayer hablábamos, no sé, con Susana, mucha gente católica que realmente uno no puede decir si quiere o no tiene a Dios. Tiene a Dios, Jesucristo, y a la Virgen al mismo nivel, ¿no? Entonces usted dice, bueno, esto es idolatría, pero bueno, y yo también la idolatría que tengo dentro mío, no sé. Yo no puedo juzgar si va o no a tener o no al Señor, pero lo que voy es que necesito tener cuidado
cómo me manejo con estas cosas. Entonces, evangelizar es compartir con amor, claridad y verdad lo que Dios ha hecho en Cristo. Así de sencillo. Corazoncito para el amor. Pasión. Para el amor. Bueno. ¿Qué es evangelizar? ¿Cuánto tengo, Sara? 10. Bien. Bueno, es compartir noticias. Así de sencillo. Compartir noticias. Es compartir noticias. Se trata de ser fieles a Dios presentando la buena noticia que es Cristo, con su muerte y resurrección. Porque esta es la otra cosa. Él murió, pero resucitó. Por eso decimos, Él vive, no está. Yo cuando conocí al Señor, tenía un problema. Ahora ya este problema no existe, ¿no? Pero Ya tenía problemas. Ahora tenés más. Ese no lo tenés. Antes tenía uno. no, yo tenía una crucecita de madera. Muy franciscana. Muy linda, linda, que la tenía. Vieron que todo el mundo anda con cruces. Hoy eras un cura. Cuando conozco al Señor, me creó un problema. Porque primero que voy a la iglesia, veo una sola cruz. En ningún lado. No había cruz en ninguna iglesia. Yo me convertí en la iglesia transparente, ahí no hay una cruz ni que aparezca. Ahora, antes no sé, antes no. Voy a Martínez, acá no tenemos. Entonces, ¿por qué me explicaron? Dice, Jesús no se quedó en la cruz. Entonces, esto de estar el crucifijo y llevar la cruz, bueno, toma la cruz y sígueme, ¿viste? No agarró solamente la cruz y lo sigue. Pero bueno, el tema es que tenemos que entender que también Jesús murió, pero resucitó. Porque si no hubiera resucitado, ¿cómo dice la palabra de Dios? No estábamos acá. O sea, a veces nos quedamos con una sola parte del mensaje. ¿Me entienden? Entonces, sí, murió. Entonces, cuando ahora explicamos en el bautismo, ¿no? Que lo que significa el bautismo, ¿no? Que la representación de ser metidos en el agua, ¿no? Y cuando salimos, porque Jesús realmente nos resucita una nueva vida. Y eso es lo que tenemos que dejarle y darle a entender. Entonces, el mensaje es ese, pero es todo, no es una parte. Pero qué interesante, para que sean reconciliadas con Dios. O sea, todo lo que hizo Jesús es no para que yo sea una buena persona, no para darme, porque eso es la confusión que hoy hay y después lo vamos a ver. Si venía el Señor, que el Señor te va entonces a prosperar, vas a estar bien, no vas a tener problemas o van a ser menos los problemas, todo lo que quieras. Eso no es lo que realmente nos reconcilia, somos reconciliados con Dios, que es lo que vino a hacer Jesús. Por eso dice ahí en 2 Corintios, somos embajadores. Y anunciamos el mensaje de la reconciliación. Ustedes saben que una persona cuando perdona, dice, bueno, vos perdonaste a alguien, yo te perdoné. Pero hay una diferencia entre perdonar y reconciliar. Porque muchas personas perdonan, pero yo ya no tengo más relación con él. Allá él, allá ella, ahí está perdonada, sí, lo perdoné, pero no hay reconciliación. Reconciliación es volver a tener nuevamente la misma relación que teníamos. A veces no se puede dar, porque hay cosas que evidentemente han tomado caminos distintos, pero el perdón con Dios es perdón y reconciliación. Eso es lo lindo. Yo vuelvo a tener esa relación que tenía con el Señor, con Dios. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que entender. Dios producirá verdaderas conversiones cuando presentemos esta buena noticia. Bueno, hay que leer 1.13. Juan 1.13, Hechos 18, 9 y 10. Otro pasaje conocido. Juan 1.13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, del exterior, por favor, porque para que alguno lo una, al 1.12, que es el que habla de que si recibís a Cristo, tenés el derecho, la potestad. Lee el 12. El 12. 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién los engendra nuevamente? Dios. Dios. Ese es el milagro más grande que Dios hace. Nosotros somos un milagro acá. No porque nos haya sanado de algún cáncer o nos haya quitado alguna cosa que... No, somos milagros porque nos hizo nacer de nuevo. Es algo que es milagroso. No existe milagro más grande. Le preguntaba a Nicodemo, ¿cómo me meto otra vez en el vientre de mi mamá? No, tenés que nacer de nuevo. ¿De qué? Del agua y del Espíritu. Entonces, el Hechos 19, 18, 9 y 10. También pasaje conocido. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿De quiénes son? ¿De quién es el pueblo? De Dios. De Dios. En resumen, la evangelización es presentar las buenas nuevas libremente, confiando en que Dios convertirá a la gente. Dios convierte a la gente. No la convierto yo. Yo me emociono, me pongo muy feliz de ver a alguien que acepta y recibe al Señor, cambia su vida. Pero no soy yo. No soy yo. A mí, tengo que ser honesto, me pone contento cuando me dice alguien, sí, estabas predicando vos y recibí al Señor cuando vos predicabas, y me enteré que había recibido al Señor cuando estaba predicando. Pero el Señor toca el corazón. Y uno es feliz por eso, pero lo hace Dios. No lo hago yo, no lo hace nadie. ¿Me entienden? Dios convertirá a la gente. Este creo que 16-14 me parece que es el pasaje lidial, no, es el pasaje de Lidia. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y al Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón? Dios. Pablo fue, Pablo estuvo, Pablo anunció, pero ¿quién abrió el corazón? Dios. Entonces, es interesante. Bueno, Juan 12:13 lo recuerdo y Jonás 2:9 dice que las oraciones de Jehová. Entonces, eso para tenerlo muy, pero muy importante en nuestra vida. Bueno, ¿por qué debemos evangelizar? En primer lugar, es un mandato del Señor, bueno, ya lo conocen. Ir por todo el mundo y predicar. ¿Haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué cosa hay que hacer? Discípulos. Jesús no dijo hagan creyentes. No dijo hagan creyentes. Dijo hagan discípulos. Y esto tenemos que tenerlo también en claro. Porque un discípulo es un seguidor. Es un seguidor. Un creyente es alguien que cree solamente. El discípulo no solo cree, sino da la vida por su maestro. Está en esa relación de que está detrás de él. El mundo está perdido sin Cristo. Bueno, Romanos 3:23 de memoria, ¿qué dice? Todos pecamos. ¿Tengo que correr? Dice, estás fuera de foco enseguida. ¿Yo estoy fuera de foco? Te vas. Te vas. Me voy, ¿a dónde? Ahí, Bueno, ahí. Salís de la pantalla. El Evangelio, Juan 3:18, este es interesante, léalo, porque de memoria Juan 3:16 lo conocemos, pero los dos versículos que siguen, el 3:18, van a decir ahora que lo leen, así, ¡ah! No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién lo condena? El mismo.
por no creer. Él ya ha sido. Entonces, Mismo se cerró la puerta a la bueno, salvación. porque el 4 y 16 lo conocemos, pero el 17 y el 18 es la continuación, y lo que está diciendo es, sí, vino a salvar a todos. De tal manera que ha dado a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda. Pero el que no cree ya está condenado. Entonces va a decirle, no crees, estás condenado. Esto a mí me cuesta a veces decirlo, porque nos cuesta, por eso es las estrategias que tenemos que decir. Pero eso es parte del mensaje. No creer. ¿De qué lado estás? Como decía, ¿de qué lado estás? Lo bueno es hacérselo leer a él para que él mismo lo lea. Para que viva. No decírselo a uno. Claro, porque si no se cree, bueno, ¿por qué amamos a Dios y a las personas? Bueno, es interesante. Debemos evangelizar porque amamos, pero también a las personas. A ver, ¿quién lee 2 Corintios 5, 14? 2 Corintios 5. Hechos 4, 2 a 14. ¿Qué? El otro punto no lo leí. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, yo tengo que entender que, a ver, Jesús se pone contento que vengo a la iglesia, que estoy acá haciendo esto, sí, claro que sí. Pero si diría que se pone más contento si realmente estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. En primer lugar, que es estar predicando su evangelio. Ahora, somos testigos, 1.8. Esa palabra es un problema. Recibiréis poder y me seréis testigos. Ustedes saben que esa palabra en el original griego es mártir. Sí, mártir. Mártir. Entonces lo que dice el Señor, seréis mártir. Ah, pero no me gusta. No sé por qué hemos traducido testigo. Porque era más suave. La realidad es esa. Y los que, vamos a ser honestos. Bueno, pero si vos te pones a pensar en el versículo que dice, llevando la muerte del Señor Jesucristo en nosotros, Sí, es el mártir. sí. Yo, ¿qué pasa? En la hora la secretaria falló. Bueno, no vamos. ¿Por qué? Porque, y esto yo sí lo puse ahora, un testigo no es el juez en el juicio. Ni tampoco es el abogado. ¿No? Si nosotros lo tomamos esto, somos testigos, no somos ni el juez ni el abogado en el juicio, somos testigos. ¿El testigo qué hace? Cuentan lo que vieron y vivieron. Entonces yo tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. Ahora, no tengo que ser un falso testigo. Testigo, Entonces dice, evangelizamos porque amamos, otra vez el corazoncito, no porque condenamos. Yo quiero ser también honesto con esto porque muchas veces, a ver, somos humanos y es como que a veces decimos, ¿y esto cómo vamos a hacer para sacarlo de donde está? Y nosotros mismos a veces ponemos esa barrera, somos como los judíos con los samaritanos que no nos damos, no nos hablamos, qué sé yo. La verdad es que no tenemos que tener esa barrera, pero a veces la tenemos. A veces la tenemos. Hay ciertas cosas que la vemos con una óptica que no es correcta. ¿Cuántas personas a veces, yo no sé si en nuestra congregación tenía la barrera, sobre todo años atrás, por ahí del idioma, pero ¿cuántas veces han escuchado que van a una iglesia o a otra iglesia y en la iglesia dice, ahí ni me dieron ni pelota? A veces puede ser porque, a ver, son desinteresados, pero otras veces porque también tienen los humos acá arriba. ¿No? Entonces eso uno tiene que tenerlo en cuenta. Que a veces lo que Dios nos dice es, esto no lo haga. Yo no sé si es verdad. Lo que pasa es que nosotros nos tendríamos que poner en el zapato de una persona nueva. Claro. Liberarnos de que conocemos a todos y decimos, yo llego hoy acá, ¿qué me gustaría que hagan conmigo? Claro. Que venga alguien, me pregunte, hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde venís? ¿Quién sos? Listo, vamos. Bueno, vamos a tener que continuar. Cuento algo breve, chiquitito, Sí. que pasó ayer.
Vino una hermana, escuchá porque justo no te perdiste la reunión. Vino una señora nueva al discipulado. Una señora que estaba apartada, con depresión, y dice que cuando vino el sábado pasado a la reunión de mujeres, sintió que estaba en casa, por cómo la habían recibido. Ya ahí fue un impacto en su corazón. Después recibió la palabra. Dice, parece que todo lo que decía era para mí. Así que bueno, estar atento, ¿no? Claro. Estar atento a esas cosas. Bueno, esto es parte de por qué, como se llama, de evangelizar. Después vamos a ver qué es el Evangelio. Parece sencillo, lo sabemos, pero vamos a reforzarlo. ¿Qué no es el Evangelio? Porque hay muchas cosas que nos están, como diciendo, haciendo ruido por ahí. ¿Qué no es Evangelio? Ya después entramos por el curso de vida y testimonio. Señor, te damos las gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias porque tú abres nuestro entendimiento, nuestros ojos, Señor, y ayudarnos para que realmente podamos ser esos hijos e hijas que tú quieres que seamos, Señor, que podamos compartir tu palabra, compartir el Evangelio, compartir lo que Cristo hizo en nuestras vidas, Señor, contarles a las personas quién eres tú, Señor, qué eres capaz de hacer, qué haces cuando una persona te recibe, te acepta. Gracias, Papá. Te pedimos para que también tu Señor estés ungiendo de una manera especial la vida de ti, que Él pueda darnos, Señor, esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que esa palabra sea, Señor, una palabra que toque nuestros corazones, pero no para que nosotros nos sintamos bien o mal, sino para obrar con poder, Señor, en nuestras vidas y en la vida de las personas que nos rodean. Señor, que podamos recordar juntos, compartiendo la cena, Señor, entendiendo que somos parte de tu cuerpo, Señor, y que nos necesitamos unos a otros. Amén. Que podamos hacerlo, Señor, en el amor que tú has derramado en cada persona. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.